gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7 y versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Diga fuerte conmigo, todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Qué le preguntaron? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Alguien diga aleluya. Y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Alguien puede decir aleluya en esta tarde linda? Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en este día, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en esta palabra bendita. Háblanos a nuestros corazones. Pon fe en nuestros corazones para que esta palabra pueda hacernos de provecho en este día, Señor. Y toca nuestras vidas, toca nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu aliento, necesitamos tu consuelo, tu paz, tu gozo, aleluya, tu presencia que siga fluyendo en este servicio poderoso de este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo de Juan, en estos versículos que acabamos de leer, menciona a uno de los hombres de Dios más grandes que habitaron esta tierra. Se refiere a aquel profeta llamado Juan. No era de apellido Bautista, sino que era Juan el Bautista, porque Juan bautizaba. Quizás todos recordamos aquí el comienzo de la vida de Juan, como sus padres no tenían hijo. Elizabeth no podía tener un niño, y Zacarías había estado clamando al Señor. Este hombre, Zacarías, el papá de Juan, era un sacerdote, y este hombre le tocó por suerte, así como lo hacían, para poder entrar y servir a Dios en el santuario. Zacarías un día entra para servir al Señor, en esos días que estaba en el servicio de servir al Señor, y en uno de esos momentos Zacarías sirviendo al Señor en el santuario, de pronto se le aparece el ángel Gabriel frente a él, al lado suyo, y Zacarías se estremece de temor al ver algo tan sobrenatural frente a él. Pero Zacarías recibe una palabra poderosa, y es que su oración había sido oída. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Y le dijo el ángel: Zacarías, tú y tu esposa Elizabeth van a tener un niño que le van a llamar Juan. Aleluya. Y este muchacho, este niño, va a ser un hombre grande para Dios. Aleluya. Y llamará su nombre Juan. Y este muchachito nació por la palabra profética dada por el ángel. El Señor llenó del Espíritu Santo a este niño llamado Juan, y Juan comenzó a crecer lleno de la sabiduría del Señor. Juan comenzó a ser educado a los pies de sus padres con las instrucciones de los mandamientos de Dios. Qué bueno que se levanten, ¿verdad? Que nosotros los padres podamos enseñar a nuestros hijos los mandamientos de la palabra de Dios. Y este niño, siendo un nazareo, un muchacho llamado para el ministerio, para el servicio desde el vientre de su madre, así como Sansón, este niño comenzó a crecer, a prepararse, hasta que un día, ya cuando era adulto, el Señor le habló a su corazón y le dijo que era el momento para comenzar el ministerio para el cual Dios lo había hecho. Qué bueno decir en este día que todos hemos recibido un llamado de Dios en su obra. Aleluya. Y Dios desea que trabajemos en su obra, en su viña. Juan comprendió que había llegado el momento. Juan el Bautista entendió que había comenzado el tiempo de su ministerio, y se lanzó al desierto, al lugar más incómodo, no dentro de la ciudad, sino afuera de la ciudad, allá en el río Jordán, ¿verdad? Allá en Betábara, por allá en el desierto, comenzó Juan a predicar un mensaje que no
no se predicaba mucho en aquella época, era un mensaje de arrepentimiento en medio de una generación de Israel que estaba corrompida, en medio de un rey Herodes que se había casado con la esposa de su hermano. Y Juan comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje un poco fuerte, pero que contenía la verdad que venía del cielo. Aleluya. Y él decía: generación de víbora, ¿hasta cuándo van a huir de la ira venidera? Comiencen a dar frutos de arrepentimiento. Qué bueno que se predique el arrepentimiento, ¿verdad?, en estos días. Y Juan fue un hombre que predicó el arrepentimiento. Comenzó a bautizar las personas que venían para arrepentirse de sus pecados, y comenzó a hacer su ministerio de una manera tan poderosa, de una manera tan eficaz. Y recordamos la historia cuando Cristo mismo, antes de comenzar su ministerio público, vino a su primo llamado Juan y se presentó frente a él. Le dijo: Juan, he venido para que tú me bautices. Se recuerda de eso, ¿verdad? He venido para que tú, Juan, me bautices, porque es necesario obedecer las escrituras, ¿verdad? Que se cumpla la escritura. Y Juan bautizó a Cristo, y desde el cielo se escuchó una voz que decía: ¿cómo? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de pronto también vino el Espíritu Santo en forma de una paloma que reposó sobre la persona de Cristo. En fin, el ministerio de Juan fue sorprendente, fue un ministerio efectivo, fue un ministerio que trajo a muchas personas al bautismo del arrepentimiento, fue un ministerio poderoso, un ministerio preparando el camino del Señor. Israel llevaba 400 años sin escuchar palabra profética de Dios. Israel tenía un corazón endurecido. El sistema religioso de los fariseos se había llenado el corazón de la gente, la hipocresía de estos ministros falsos. Pero ahora Dios levanta a este hombre llamado Juan, que bautizaba en el bautismo del arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Tiempo después, dice la palabra, que aquel rey Herodes, hincado en su orgullo por la predicación de Juan el Bautista, ya que Juan lo confrontaba con la palabra, Juan le confrontaba y decía: no es lícito lo que estás haciendo, estás en pecado, rey Herodes. Dice la palabra del Señor que Juan fue hecho prisionero de Herodes, fue metido en una cárcel. Algunos detalles de la historia dicen que era una cárcel terrible en la cual Herodes había puesto a Juan. Y de pronto este versículo 18 que ustedes y yo hemos leído en esta mañana nos dice que unos discípulos de Juan de pronto vienen y le dan las nuevas, o sea, las noticias de todas estas cosas. Al ver esta palabra, todas estas cosas, tenemos que retroceder unos versículos atrás para ver cuáles eran estas cosas. Por ejemplo, vemos en el capítulo 7, si usted puede seguirlo conmigo, en los primeros versículos habla de la sanidad del siervo de un centurión romano. Aquel hombre que era el líder de 100 soldados envió a unos ancianos judíos para que vieran a este Jesús que estaba realizando milagros. Le envió unos ancianos a este Cristo, o a este Jesús, a este predicador que sanaba a los enfermos, y le envió con el mensaje de: Señor, mi siervo está enfermo, necesito que tú vengas, necesito que vengas a sanar a mi siervo. Y estos ancianos judíos vinieron a Cristo, le dijeron: Señor, este hombre, a pesar de que es un romano, él ha sido muy misericordioso para con Israel. Este hombre nos construyó una sinagoga para que nosotros adoremos o más bien escuchemos la palabra. Este hombre es un hombre de corazón correcto, es un romano, pero es buena persona. Ten misericordia de él. Y dice la palabra que mientras ellos decían estas cosas, vino alguien enviado también por el centurión romano y le dijo: Señor, espera, no vayas allá. Dice el centurión romano que no vayas allá porque él no es digno de que tú entres en su casa. Dice el centurión romano que mejor tú digas la palabra a la distancia, aleluya, y mi siervo va a ser sanado. Oiga esto era algo nuevo en el ministerio de Cristo. Esto era un milagro sorprendente, algo trascendental en el ministerio de Cristo. Oh, Jesús dice: ni en Israel encontré tanta fe, y lanzó la palabra, y a la distancia, aleluya, el criado de aquel centurión romano fue sano a la misma hora por el poder de la palabra del Señor. Aleluya, fue un milagro
milagro sorprendente. No tuvo que poner su mano sobre el enfermo, no tuvo que verlo cara a cara, no tuvo que levantarlo con su mano. Solamente una palabra a la distancia y aquel muchacho fue sano a la misma hora. Unos versículos después vemos algunas cosas tremendas. Dice que también Jesús iba hacia la ciudad llamada Naín. A poco tiempo después de esto, va hacia una ciudad llamada Naín, e iban con él muchos discípulos, una gran multitud. O sea, la fama del Señor comenzó a regarse por toda aquella zona, por todos aquellos pueblos, aquellos barrios. Y Jesús comenzó a entrar en una ciudad llamada Naín. Pero antes de entrar, ve que viene saliendo una turba, pero no de delincuentes, sino de gente llorando, gente gimiendo, gente lamentándose, porque venía saliendo una mujer que era viuda. Obviamente había perdido a su esposo. Venía saliendo de la ciudad una mujer que, a pesar de que era viuda, ahora su único hijo había muerto. Murió su esposo, ahora muere su único hijo, y un gran grupo de personas va saliendo de la ciudad junto con esta viuda y el féretro de su hijo frente a ella, llorando, lamentando. Qué desgracia de esta mujer. Todo lo ha perdido toda la familia, ha perdido todo el sustento, todo el mañana, todo su futuro. Pero de pronto esta mujer desamparada, sola, se encuentra con un Jesús que es la resurrección y la vida. ¿Cuánto lo alaba este día? Aleluya. Y Jesús mira a este muchacho muerto, mira a su madre, se compadece en su corazón y le dice: oye, mujer, no llores más. Ahora Jesús toca el féretro, aleluya, y le dijo al joven muerto, a lo que no oía, a lo que no estaba respirando, le dijo: joven, a ti te digo, levántate, aleluya. Y este muchacho se levantó. Yo me imagino, como dirían los puertorriqueños, el gran revolú, aleluya, lo que se armó ahí de gozo para Dios, aleluya. Venía Cristo de sanar a un centurión, al siervo de un centurión, con solo una palabra a la distancia. Ahora los que vienen siguiendo a Jesús se dan cuenta que sus milagros siguen subiendo, siguen llenando, o más bien sobrepasando sus expectativas. Ahora Jesús no solamente sana a un muchacho a la distancia, sino que también ahora levanta a un muerto, resucita a un muchacho. Y el versículo 17, antes de ver este pasaje que estamos leyendo hoy, dice la palabra que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús se hizo alguien famoso, no solamente por su palabra, sino por sus milagros tremendos. Estos milagros que Jesús había hecho, no había nada parecido en la época. Nadie hacía algo igual. Nadie tenía palabras de vida como este Jesús realmente las estaba dando. Nadie levantaba a los muertos como este Jesús lo hacía. Y su fama comenzó a llenar toda aquella zona. Su fama ha llenado nuestras casas, aleluya. Su fama ha llenado Miami, aleluya. Su fama ha llenado Guatemala, Nicaragua, Cuba, Dominicana, Panamá, México, aleluya. La fama de Cristo ha llenado nuestros corazones. Y dice la palabra que entonces, pegadito a esto, que la fama de Cristo se había regado, de pronto unos discípulos de Juan, ¿se recuerdan quién era Juan? El Bautista. Escuchan de esta fama, escuchan que este Jesús del cual habían oído de su maestro Juan el Bautista, ahora este Jesús, por una palabra, sana a un joven a la distancia. Este Jesús también ahora toca a un muerto y el muerto resucita. Y esta fama llenó el corazón de estos muchachos, de estos hombres, de estos discípulos de Juan, y dijeron: algo especial tiene este Jesús. Vamos a ir a la cárcel donde está nuestro maestro Juan, vamos a verlo y decirle las cosas que hemos oído acerca de este Jesús. Obviamente era sorprendente. Ellos estaban sorprendidos por los milagros, estaban sorprendidos por aquellas cosas que Cristo estaba haciendo, aleluya, milagros sorprendentes. Y cuando Juan escucha estas cosas, cuando Juan ve el asombro de sus discípulos, cuando Juan ve la preocupación linda que ellos tenían, ¿quién será este Jesús? Juan entonces los llama y le dice a dos de ellos: ¿saben qué? Vayan allá
a donde Jesús está. Vayan allá donde Él está y vayan con un mensaje. Vayan ustedes, vayan allá y pregúntenle ustedes a Cristo, a Jesús personalmente. Díganle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Debatiendo ayer con mi papá un poco el pasaje e investigando un poco en los comentarios bíblicos de las bibliotecas, encontramos algo tremendo, y es que Juan no era un hombre que tenía dudas en su corazón de quién era Cristo. Juan no era un hombre que tenía duda de quién era Jesús. El motivo de la pregunta de Juan no era porque él tuviese duda. El motivo de la pregunta de ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No era una preocupación que Juan tenía, no era una falta de fe, no era una crisis espiritual que Juan tenía. Era una necesidad que tenían estos muchachos de conocer personalmente quién era ese Jesús. Algunos detalles de este pasaje nos indican que Juan estaba convencido de que Jesús sí era el Cristo, era el Hijo de Dios. Por ejemplo, la pregunta que Juan manda decirle a este Jesús mediante sus discípulos, la pregunta es: ¿esperaremos a otro? O sea, en plural. Si Juan es el de la pregunta, dice: Jesús, te envío a mis discípulos, tengo que esperar a otro. Pero la pregunta está hecha en un plural. Otra cosita, en ninguna parte del pasaje da a entender que Juan tuviese duda de quién era Cristo. Los que estaban intrigados eran ellos que habían oído de la fama de Cristo. Los que estaban intrigados sobre quién era Cristo eran los discípulos que habían oído su fama, que se había regado por toda aquella área. Juan, mis hermanos queridos, no era un hombre que había tenido duda de quién era Cristo. Él había comenzado su ministerio con un llamado. Él había comenzado su ministerio con un propósito fijo, estable, de preparar el camino para el Señor, preparar el camino para el Cristo. Y Juan supo quién era ese Cristo. Por allá, por el Evangelio de Juan, o más bien en los versículos 29, dice la palabra que el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él. O sea, Juan estaba bautizando y de pronto ve a Cristo que viene frente a él, y Juan recibe la revelación de que ese Jesús era el Cristo por el cual estaban esperando. Juan recibe la revelación que hasta el momento nadie había recibido. Aleluya. Juan recibe la revelación que el que se está acercando a él, ese primo suyo según la carne, ese primo suyo llamado Jesús, aleluya, era el Cordero de Dios, y lo señaló y le dijo a sus discípulos: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Oiga esto, lo que la gente esperaba de un Mesías era un libertador del imperio romano, pero Juan había recibido una revelación tan clara, una revelación tan evidente de quién era Cristo, que Juan pudo ver un poquitico más allá y dijo: este no es el libertador político, este no es el libertador, aleluya, que ha venido solamente por planes de política de la tierra. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 32, la palabra nos detalla el testimonio de Juan. Dice el versículo 32: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice ahora Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, aleluya, con el Espíritu Santo. Oiga esto, dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio. Oiga, el testimonio es algo que uno da de lo que uno ha conocido. El testimonio es algo que uno da de una experiencia que uno ha recibido. Yo he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. En otras palabras, Juan estaba plenamente convencido de quién era Jesús. Juan estaba plenamente convencido de quién era Cristo. No había ningún tipo de dudas en este Juan. Él estaba preso, pero su fe estaba firme, aleluya. Él estaba preso en la cárcel, mas su fe estaba firme, porque él había hecho su ministerio obviamente centrado en la persona de Cristo.
Es importante que la iglesia del siglo XXI, que la iglesia Monte de Sion tenga una seguridad todos los días de quién es Cristo para nosotros. Aleluya. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerda lo que le respondió los discípulos? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres algún profeta, otros dicen, pero de pronto Jesús les incomoda un poquitico, le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué concepto tienen ustedes de mí? ¿Qué revelación han recibido ustedes de mi persona? Y de pronto Pedro, aleluya, inspirado por el Señor, recibe una revelación del cielo y mira a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, aleluya, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, pero ¿sabes qué? No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre del cielo, aleluya. Si hay alguien en esta mañana, mis hermanos, que aún no conoce quién es Cristo, nuestra sociedad aún no conoce quién es Cristo, en la televisión aún no saben quién es Jesús, lo ven como un personaje histórico, pero quiero recordar en esta mañana que Jesús es el Hijo de Dios, aleluya. Es el verbo que se hizo carne, aleluya. Es el verbo que murió por nuestros pecados, es el verbo que resucitó al tercer día, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan no tenía ningún tipo de duda quién es Cristo. Él había bautizado a Cristo. Él había visto, él había escuchado la voz del cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Él había visto el Espíritu Santo en forma de paloma que vino sobre él. Él había recibido revelación y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había duda, y es más, él dijo: yo doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Pero ahora vienen sus discípulos que necesitaban, venían intrigados: ¿quién es este Jesús? Obviamente ellos habían oído que Juan había hablado sobre este Jesús. Ellos habían oído de la fama de este Jesús. Ellos habían oído de los milagros que este Cristo, este Jesús había hecho, y Juan les habló sobre él. Pero estos muchachos aún no habían tenido una experiencia personal con la persona de Cristo. Y ahora Juan, aleluya, quien sí había conocido personalmente a Cristo, Juan, quien bautizó a Jesús, aleluya, les envía a estos dos discípulos y le dicen: vayan ustedes y miren a Jesús face to face, aleluya, y pregúntenle si Él es el que había de venir o si tenemos que esperar a otros. Repito, Juan estaba convencido de quién era Cristo, pero estos muchachos no. Ellos eran los que venían con las dudas, conmovidos por la fama. Vienen a preguntar qué es lo que está sucediendo. Es fundamental, mi hermano querido, que cada cristiano pueda vivir una experiencia personal con Dios. Algo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento, aleluya. Algo que nadie te lo puede enseñar, algo que nadie lo puede vivir por ti, algo que nadie puede hacer por ti. Una experiencia personal con Cristo, aleluya, es lo que cambia las vidas para siempre. Una experiencia personal con Cristo es algo personal, es algo íntimo, es algo que no lo define cuántos años yo lleve en la iglesia. Pudiera yo tener 20 años en la iglesia y no tener un encuentro con Cristo, o tener un día, aleluya, o unas horas como el hombre clavado en la cruz al lado de Cristo, pero sí tuvo un encuentro personal con Cristo, aleluya, que cambió su corazón, su mentalidad para siempre. Aquel hombre llamado Felipe se encontró a Natanael y le dijo: Natanael, hemos encontrado al Cristo. Te lo estoy diciendo, Natanael. Y Natanael dijo: desde ese pueblo puede salir algo bueno. ¿Y sabe qué le dijo Felipe? Ven y ve. En otras palabras, ven y por ti mismo experimenta quién es ese Cristo. Ven por ti mismo y experimenta que ese Jesús sí es el Mesías. Ven y experimenta por ti mismo lo que ese Jesús está diciendo, está hablando, lo que Él está haciendo. Mi hermano querido, hay un gran peligro en no saber quién es Dios y no haberlo experimentado personalmente. Yo oro al Señor que nuestra juventud, aleluya, sea una juventud que sí conozca verdaderamente quién es Cristo, aleluya. Necesitamos una generación que conozca quién es Jesús,
una generación que no solamente haya oído quién es Jesús, no solamente haya oído sus milagros, no solamente haya oído su fama que se ha regado, una generación que haya tenido una experiencia personal con la persona de Jesucristo. Hay un pasaje triste en la Biblia y es en los primeros capítulos de Jueces, cuando murió toda aquella generación de Josué. ¿Se recuerdan? El sucesor de Moisés, murió Moisés. Entonces Josué introdujo a Israel en la tierra prometida. Muere Josué y ahora dice la palabra que cuando muere Josué y toda su generación, dice la palabra que se levantó después de ellos otra generación, oiga esto que triste, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, esta generación que se levantó no había tenido un encuentro personal con Dios, no habían conocido de su poder, no habían experimentado de su presencia. Yo me recuerdo cuando era niño, entrando en la adolescencia, que mis padres me dijeron: Jaciel, tú eres hijo de pastor, tú naciste en una cuna cristiana. Bueno, la cuna no alababa a Dios, pero bueno, ustedes entienden. Pero ¿sabes algo, Jaciel? Tú necesitas pedirle a Dios personalmente que Él se revele a tu vida. Aleluya. Tú necesitas decidir tú personalmente por Cristo. Aleluya. Y recuerdo un martes en un culto de oración con mi abuelo Arnoldo, que dije: Jesús, yo no quiero ser un cristiano de oída. Aleluya. No quiero escucharte de lejos. No quiero ser un cristiano religioso. Aleluya. No quiero ser cristiano por religión, por cultura, por tradición familiar. Quiero conocerte personalmente. Aleluya. Y hoy recuerdo ese día glorioso como el día que recibí el nuevo nacimiento. Aleluya. Donde pude experimentar a Cristo personalmente. Nuestra generación, los cristianos, necesitan una experiencia personal con Jesús, como Juan el Bautista sí la tuvo. Aleluya. Que puedan decir como Juan: yo doy testimonio de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo doy testimonio de que ese Jesús, Él salva, Él sana. Aleluya. Él liberta. Yo doy testimonio porque yo lo he conocido personalmente. Pero sus discípulos solamente lo habían escuchado de lejos. Sus discípulos solamente habían oído su fama. Sus discípulos únicamente habían oído que Juan había hablado sobre este Jesús, pero no lo conocían. No conocían a su mensaje, no conocían quién era Cristo realmente. No conocían si es el Mesías que estaban esperando o era simplemente un profeta. Algo me llama la atención de esta decisión de Juan en enviar a sus discípulos a Cristo. Juan no le dijo: no, ustedes enfóquense en mí, les voy a decir yo quién es Jesús, yo les voy a decir a ustedes quién es Él. Quédense conmigo aquí, les voy a dar yo una enseñanza a ustedes. No vayan a ver a Jesús, mírenme a mí. Juan hizo todo lo contrario. Juan menguó él para que Cristo creciera. Juan lo que hizo fue que remitió a sus discípulos al único dador de la vida. Juan dijo: discípulos, yo estoy aquí preso, pronto voy a morir, pronto este rey Herodes malvado me va a quitar la vida. Aleluya. Y voy a terminar mi ministerio aquí en la tierra. Pero ¿saben algo? No me miren a mí, quiero que ustedes vayan allá. Aleluya. Y miren directamente a Cristo y ustedes le pregunten personalmente a Él: Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Vayan hacia Jesús, vayan hacia Jesús, vayan a verlo personalmente, vayan a verlo personalmente. Cuando Juan el Bautista, los fariseos le preguntaron: tú eres el Cristo. Oiga esto, la humildad de Juan y el propósito que él había tenido definido. Él dijo: no, yo no soy el Cristo, yo simplemente soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aleluya. Él sabía su propósito. Él sabía que él no era el esposo, él era el amigo del esposo. Aleluya. Y tiempo atrás de esta historia que estamos viendo hoy,
él estaba bautizando. Recuerdo mucho tiempo atrás, tal vez 2 años atrás o algo así, o 1 año atrás, y Juan estaba bautizando y ya Jesús había sido bautizado, y se le acercan otros discípulos y le dicen: Juan, el que tú bautizaste, está por allá bautizando y mucha gente le está siguiendo. O sea, Juan, no te da envidia. Juan, se levantó uno igual y hasta más poderoso que tú. Juan, hay otro que también está bautizando. Y Juan le dijo: ¿sabes algo? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Cuánto puede hacer una alabanza para Dios en este día? Juan no deseaba que estos discípulos mantuvieran la mirada puesta en lo pasajero. Aleluya. Él no quería que los discípulos pusieran su mirada sobre el hombre que perece y muere. Él no quería que ellos pusieran su mirada en lo mortal. Aleluya. Sino que Juan tenía claro, muy claro, que su propósito, su llamado era guiar las personas, aleluya, hacia la persona de Cristo. Mi hermano querido, dentro de la iglesia del siglo XXI es triste decir que se han levantado muchos nombres autoatribuyéndose gloria a ellos mismos y voluntariamente haciéndose famosos, cuando nuestra misión no es brillar por nosotros, sino conducir las personas al que sí brilla eternamente y para siempre. Aleluya. Tenemos que ser cristianos que llevemos las personas a Jesús. El adorador, el músico que ministra aquí, su propósito es conducir a la gente a la adoración a la persona de Cristo. Aleluya. El cantante cristiano, su propósito es llevar a la gente a Cristo. El pastor, su propósito es llevar el corazón de la iglesia a amar a Cristo sobre todas las cosas. Aleluya. Y un verdadero ministro siempre se oculta para que sea Cristo quien brille a través de él. Tenemos que decir como el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, oh Jehová. Juan dice: oye, discípulos, no se enfoquen más en mí. Yo voy a terminar mi ministerio. Vayan ustedes y personalmente vean a Jesús. No les baste oír lo que yo les he hablado de él. Vayan allá personalmente. Dios necesita cristianos que se escondan debajo de sus alas. Aleluya. Dios necesita ministros que se escondan cada vez más, como aquel predicador Samuel Seymour, aquel hombre, un predicador tremendo, el que avivó, o más bien el que fue usado por Dios para el gran avivamiento aquí en Estados Unidos de la calle Azusa hace muchos años. Pero este hombre, antes de predicar, se agachaba en el suelo y escondía su cabeza debajo de un cajón para que la gente no lo viera a él. Él sabía que él tenía que esconderse para que el que reine y se glorifique sea Cristo. Aleluya. Esto no se parece en nada a lo que hoy se quiere enseñar, la figura del hombre, ¿verdad? Se levanta el hombre, se levanta el poder. Tú tienes la autoridad ahora, tú tienes el poder, tú eres el Dios aquí en la tierra, tú eres el Jehová Junior, como decía una falsa doctrina terrible por allá. Hoy, hermano, el ministro, el cristiano, el pastor, el adorador, el creyente tiene que esconderse, aleluya, y no traer las personas a él, sino llevar las personas a Cristo, aleluya. Llevar las personas al único que vive eternamente y para siempre. Juan no tenía duda, él estaba seguro quién era Cristo, pero sus discípulos no lo habían conocido. Sus discípulos no habían tenido un encuentro face to face con Cristo, aleluya. Y él dice: vayan personalmente, miren a este Jesús cara a cara, pregúntenle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando estos muchachos llegan, estos hombres llegan, miran a Jesús rodeado de gente. Él estaba rodeado de reyes, ¿verdad? Rodeado de príncipes. Estaba en el palacio de Herodes así, echándole fresquito, ¿verdad? Estaba por allá, por el desierto, rodeado de gente necesitada. Ciegos, cojos, mancos, sordos. Y le dice: Jesús, venimos de parte de tu amigo Juan el Bautista. Venimos con un mensaje. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? Nada. Se dio media vuelta. Esto es para gente que hoy están en problemas y aparentemente no ven a Dios, pero Dios sí está obrando. Aleluya. Se dio media vuelta. Aparentemente los ignoró. Y a ver, siéntense ahí en la primera banca de la iglesia. Los dejó ahí plantados. Espérense un momentico. Ni una palabra. Se dio vuelta. Y por un espacio de tiempo que no conocemos, comenzó a obrar en poder. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Antes de decir una palabra, Jesús comenzó a sanar enfermos. Aleluya. Comenzó a libertar endemoniados. Comenzó a libertar a los endemoniados, gente que estaba poseída por los demonios. Aleluya. Comenzó a predicar el evangelio de poder. Antes de responderle a esta gente. Y sabe que la acción de Jesús incluye las dos verdades poderosas del evangelio, las dos verdades poderosas del cristianismo. Primero, la verdad de la predicación del evangelio, el anuncio del evangelio. Este Jesús siempre tenía una palabra en su boca que quebrantaba los corazones. Aleluya. Este Jesús siempre estaba anunciando: oiga, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Dice la palabra que Jesús comenzó a hablarle a la gente y anunciarles el reino de los cielos. Mi hermano, la predicación del evangelio es lo que liberta las vidas. Aleluya. La predicación del evangelio es lo que transforma los corazones. La predicación del evangelio, de esta palabra poderosa, es lo que tiene verdadero poder. Aleluya. Pero no solo eso, sino que también Jesús acompañaba su predicación con grandes milagros. Aleluya. Con grandes señales. Y Jesús, antes de hablarle a la gente, comenzó a predicar el evangelio y a hacer milagros, a hacer señales, a levantar a los muertos, a sanar a los cojos. Aleluya. Mi hermano querido, hemos olvidado tal vez que las señales que Dios hace van siempre acompañadas de la predicación del evangelio. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Muchos hoy buscan las señales antes de Cristo, ¿verdad? No, yo voy a buscar las señales para ser el ungido de Dios. No. El que cree en Cristo y siga a Cristo, las señales lo van a seguir. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen esta mañana en Cristo? A ver, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? A ver, ¿cuántos creen en su poder? ¿Cuántos creen que Él todavía sana, liberta? Aleluya. Estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Diga fuerte: en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y va a ir más o menos, como que dice: y sanarán. Aleluya. Pablo y Bernabé eran gente llena del Espíritu Santo. Y dice Hechos 14 que Dios, aleluya, les concedía que se hiciesen milagros y señales y prodigios por las manos de ellos, para dar testimonio de la palabra que ellos estaban dando. La palabra de Dios tiene poder, pero siempre que la palabra de Dios fluye y se exalta a Cristo, siempre Dios va a responder con señales y milagros. Dios, mi hermano, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él todavía sana, aleluya. Él todavía liberta, aleluya. Hace la semana pasada, el miércoles, fuimos a ver a una señora en el hospital que está enferma. Sus pulmones no sirven ya. Tiene una enfermedad que solo se ha dado 200 casos en los Estados Unidos. Y fuimos a orar por ella porque creemos que tenemos un Dios que todavía Él sana, aleluya. Un Dios que todavía obra con poder. Y Jesús comenzó a moverse con poder, comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer señales, comenzó a predicar el evangelio con poder, lleno del Espíritu Santo. Y oiga esto: al hacer eso, Jesús estaba cumpliendo en él lo que la profecía de Isaías decía. ¿Se recuerdan cuál era la profecía de Isaías? Ahí en Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué cosa es dar buenas nuevas?
El evangelio, predicación, ¿verdad? La predicación del evangelio, el anuncio del evangelio. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Aleluya. Y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice este pasaje que Jesús en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos los reprendía, y a muchos ciegos les dio la vista. Yo creo que estos muchachos, cuando vieron la profecía bíblica y lo que Cristo estaba haciendo, vieron quién era Cristo, automáticamente se fueron con una respuesta para atrás. Se fueron con una convicción de quién es Cristo. Quiero preguntar en este día, ¿cuántos han recibido una convicción de quién es Jesús? Yo creo que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús ahí. Hay veces los hechos valen más que las palabras. Y Jesús, antes de responder, le dijo: espérense aquí. Y comenzó a sanar enfermos, a libertar endemoniados, a anunciar el evangelio. Aleluya. Y ahora Jesús viene y por fin sí les habla. ¿Y saben ustedes lo que les dice? Los mira frente a frente y les dice: ¿sabes qué? Vayan ahora y díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. ¿Qué es lo que ustedes han visto y han oído? Que los ciegos están viendo. Que los cojos andan. Juan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, aleluya. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Mi hermano querido, una vez Juan inteligentemente los mandó a Jesús para que ellos vieran frente a frente quién era Cristo, aleluya. Y una vez ellos han recibido la evidencia, la verdad en sus corazones, lo que han visto, lo que han oído de que Jesús sí es el Mesías, aleluya, si es quien Isaías y los profetas profetizaron. Ahora Jesús les da una orden, y la orden es: vayan y díganle a Juan, vayan y anuncien lo que ustedes han visto y han oído. Este Jesús sí está vivo, aleluya. Este Jesús sí anuncia el evangelio, aleluya. Este Jesús sí tiene palabras de vida eterna. Este Jesús sí sana a los enfermos con poder por gracia. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Jesús a aquel endemoniado gadareno después que fue libre? El endemoniado aquel terrible, aquella legión de demonios por el pobrecito este hombre, tremendo. Jesús lo liberta. Y el hombre agradecido dice: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Pero Jesús ya tenía 12 discípulos ahí. Le dijo: ¿sabes qué? Mejor te doy una orden. Vuélvete a tu casa y cuenta. ¿Qué se usa para contar? La bemba. Vaya y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Oiga esto. Y él se fue, dice la palabra, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios, Jesús, había hecho por él. Mi hermano querido, todo cristiano que ha visto el poder de Dios en su vida, todo cristiano que ha visto un milagro en su familia, todo cristiano que ha tenido la experiencia, aleluya, el testimonio de que Dios es real, de que Dios vive en él, aleluya, de que él todavía sana y él liberta. Este cristiano tiene una obligación de anunciar lo que ha vivido, aleluya. Este cristiano tiene una obligación de predicar, aleluya, lo que él ha vivido. Mi hermano querido, los cristianos tenemos que dar fruto. El cristiano tiene que anunciar el evangelio. El cristiano que no predica a nadie el evangelio durante años se está secando espiritualmente. El creyente que ha experimentado a Dios es alguien que tiene obligatoriamente que anunciar a los suyos cuán grandes cosas Dios ha hecho por él. Una vez un inconverso dijo: si yo creyera lo que los cristianos dicen, de que hay infierno y de que tienen que creer en Jesús para ser salvos, si yo lo creyera, dijo un ateo, yo no pararía de decírselo a la gente. Pero nosotros hemos creído
hemos experimentado. Y por lo tanto tenemos un llamado de predicar el evangelio. La predicación del evangelio, mi hermano querido, es una de las armas de nuestra armadura. El apresto del evangelio. El cristiano que no predica el evangelio se hiere con las espinas del camino, ¿verdad? Se queda paralizado. La predicación del evangelio, aunque sea muy simple, aunque sea muy sencilla, aunque sea un Dios te bendiga, aunque sea en un McDonald's, aunque sea en el supermercado cuando estás pagando la comida, decirle a alguien: recuerda que Jesús te ama. Óigame, el anuncio del evangelio tiene que estar vigente en nuestra boca por lo que hemos visto, por lo que hemos experimentado. Jesús le dijo: jóvenes, muchachos, vayan ahora y anúncienle a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Todo cristiano tiene la obligación para con Dios, el deber para con Dios de anunciar el evangelio. El mar muerto, ¿sabe lo que pasa con el mar muerto? ¿Sabe por qué el nivel de la sal está tan alto? Porque el mar muerto, ¿sabe que todo siempre viene el agua de los ríos? Desemboca ¿dónde? En el mar. ¿Y el mar qué hace? Suelta el agua ¿hacia dónde? Hacia los océanos, ¿verdad? Pero el mar muerto hace algo. El mar muerto no sigue distribuyendo. El mar muerto no sigue distribuyendo lo que ha recibido, sino que se lo queda para él. Y por eso es un mar tan salado. Oiga, el cristiano que no predica se hace un salado. El cristiano tiene que predicar el evangelio poderoso del Señor. Los discípulos dijeron: aunque nos amenacen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aleluya. Yo he paseado por aquí, por la pequeña Habana en mi carro muchas veces, y he visto hermanos predicando el evangelio a alguien. Aleluya. En un McDonald's, en una calle. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido de gracia hay que predicarlo de gracia. Si quieres conmigo esto que voy a decir, grita un fuerte amén. Nosotros sí hemos tenido una experiencia personal con Dios. Dios fuerte amén. Nosotros hemos experimentado que Dios es real. Él salva, sana y liberta. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y pronto viene por su iglesia. Aleluya. Sabemos que hoy Dios sigue haciendo milagros en su pueblo. Oiga, esta hora el mismo maestro que le dio la orden a sus discípulos, a los discípulos de Juan, de ir y anunciar lo que ellos habían visto y oído, ese mismo maestro a ti y a mí nos dio la gran comisión. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole, mire la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga esta promesa ahora: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga esto, tremendo, termino con esto, mis hermanos. Esta promesa final de Jesús, de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, viene acompañada, aleluya, con la predicación del evangelio. Viene pegadito ahí: vayan y prediquen el evangelio. Pero no se preocupen, no van a estar solos. Voy a estar con ustedes, aleluya, a través de mi Espíritu Santo, para que tengan poder, para que tengan autoridad, aleluya, para que así puedan predicar el evangelio con poder. Cuando los discípulos de Cristo fueron intimidados, ellos dijeron: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dios nos da una orden en este día: ve y anuncia lo que has visto, ve y anuncia lo que has vivido, ve y anuncia a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Pero te digo algo: no lo vas a hacer solo. Tú solo no puedes convencer a nadie. Nosotros no podemos traer a nadie al evangelio por nuestras fuerzas. Necesitamos a ese Jesús que está en ti y está en mí a través de su Espíritu Santo. Yo sé que tú sientes en tu corazón pasión por hablar de Cristo, pero es verdad que muchas veces nos sentimos con temor. Los discípulos también tuvieron temor y dijeron: Señor, danos de nuevo, danos unción para predicar tu palabra. Yo quiero orar en este día por nosotros, que el Señor nos dé el valor, la autoridad de la unción para predicar su palabra.
Hay millones de personas que aún no conocen a Cristo. Tal vez la persona que Dios pone frente a ti hoy en la tarde es su última oportunidad antes de morir. Tenemos un llamado, iglesia. ¿Cuántas personas les predicamos por semana? ¿Hace cuántos años que le hemos salvado a alguien para Cristo? Tenemos un llamado, tenemos un deber. Tenemos un deber. Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Cualquier cristiano, por muy poco tiempo que lleve en el evangelio, puede predicar a Cristo. El endemoniado gadareno, o el ex endemoniado gadareno, apenas llevaba unas horas de convertido a Cristo, pero ya él tenía la misión de predicar el evangelio. Si sientes esta pasión conmigo, ponte de pie por favor en esta tarde. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, heme aquí. Dígale: Señor, heme aquí. Heme aquí. Yo iré, Señor. Si la música puede subir y cantarlo. Heme aquí, mi mayor. Yo iré, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Que dispuesto. Llevaré tu gloria. Llevaré tu gloria a las naciones. a las naciones. Vamos, dile: sí, Señor, heme aquí. Y heme aquí. Yo iré, Señor, heme aquí. Heme aquí. yo iré, Señor, envíame a mí. envíame a mí, que dispuesto Llevaré tu gloria. llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí. Heme aquí, Yo iré, Señor. Señor. Heme aquí estoy. Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. envíame. Dispuesto estoy a servirte. Dispuesto Oh Señor Jesús, llevaré tu gloria a las naciones. levanta esas manos lindas al Señor en este día. Padre, oro en este día que tú nos des la autoridad, el valor y la unción para predicar el evangelio. Señor, nosotros hemos tenido una experiencia de quién es Cristo. Sabemos quién es Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Y tú quieres que vayamos y anunciemos lo que hemos visto y oído. Señor, aquí hay una iglesia que te ama. Dígale: te amo, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos que uses nuestras vidas para ti, Señor. No hay nada mejor que vivir para ti y por ti. No hay mejor trabajo que en tu obra. No hay mayor propósito en la vida que el que tú nos das. Señor, hay una iglesia aquí que te ama, que quiere servirte. Señor, danos el poder y la autoridad para servirte con poder y poder y poder y poder cada día. Que el poder del Espíritu Santo llene nuestros corazones. Que el poder del Espíritu Santo llene nuestras vidas. Oh, que el poder del Altísimo venga sobre nosotros en este día. Pasa carbón encendido por los labios de mis hermanos. Llena el corazón, aleluya, de una unción tal, aleluya, como aquel apóstol Pedro, que cuando fue lleno del Espíritu Santo comenzó a hablar la palabra sin temor. Señor, dale valor a mis hermanos, que podamos predicar el evangelio con poder,
con autoridad, porque ese es tu deseo. Por última vez díselo al Señor: y heme aquí, yo iré, Señor. Estamos orando al Señor. Yo iré, Señor. Envíame a mí. Dispuesto estoy. Que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Enciende una luz, Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. La calificación de la encomienda del Señor esta mañana a nosotros, la calificación del mensaje de Dios es trascendental, 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 trascendental. El cielo ha dicho amén esta mañana cuando se trata de hablarle a otros de la experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Qué diferencia en lo que la samaritana le dijo a los samaritanos? Ella le dijo: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será él? Juan había visto a Cristo frente a frente. Juan la había bautizado. Había visto al Espíritu Santo en forma corporal, única vez en la Biblia, venir sobre el Señor. Había oído la voz. Había dedicado su ministerio a presentar al Mesías. Cuando uno tiene una experiencia como esa, eso marca a uno para siempre. El Señor te ha sanado, te ha ayudado. ¿A cuántos aquí Dios ha sanado, ha ayudado, ha bendecido? Lo ha hecho para que le digamos a otros que Jesús es el Señor. Vamos a despedirnos tomado de las manos. Tómense de la mano y ahí oramos para despedirnos. Esta palabra ha sido fulminante, poderosa, incisiva. La hermana Yamile quiere hacer un anuncio a las mujeres por 5 minutos reales. Cuando acabemos el culto ahora mismo, las hermanas aquí de 35 hasta 120 aquí. Un momentito. Tome esa mano de su mano y levántela con la suya. Padre, hemos sido saciados esta mañana en una forma tan grande de la verdad de cuánto vale una experiencia contigo. Y esta mañana te damos gracias por habernos tratado de una forma tan directa, porque los que estamos aquí hemos tenido evidencias de que tú estás vivo. Te lo agradecemos porque eso no lo merecemos. Es pura gracia que te has aparecido a nosotros para tratar con nosotros. Y Juan no tenía dudas de lo que él mismo había palpado y había visto, pero quería que la generación que venía tuviera la experiencia que él había tenido. Ayúdanos a hacer, Señor, esos relevos que mantienen la fe, porque te hemos conocido cara a cara. Ayúdanos a ir por los barrios, por los mercados, por las calles y decirle a otros que le presentamos a Jesús, el que ya hemos conocido. Oramos, Señor, que la experiencia de los discípulos de Juan y la comisión que recibieron de ti sea nuestra experiencia y sea nuestra comisión.
Que te podamos mirar por fe y que podamos hacer lo que tú mandaste que ellos hicieran. Vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Si alguno vino enfermo, este día oramos que la salud de Cristo cubra su cuerpo completo y haya salud en los cuerpos. Si alguno vino preocupado por un ser querido, oramos que tenga paz esta mañana de que tú estás en control. Si alguno vino con alguna carencia de cualquier tipo, dile a su espíritu que tú suples todas sus necesidades. Si alguno vino triste, todo este culto a ti, la adoración a ti, la palabra buena que hemos oído, le quite la tristeza y le devuelva consuelo y calma interior.